Muy buenos días con todos y con todas. Por favor, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme, por favor? ¿Me comentan? Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones, hoy vinculada al mercado americano. Bueno, para las personas que recién se están uniendo a este conjunto de inversiones, hoy a las 8:30, generalmente realizamos estudios de entradas en el mercado de valores, aplicamos una estrategia de inversión y si es pertinente, pues ingresamos en el mercado. En función de eso, damos seguimiento a las operaciones durante las diferentes jornadas y también hacemos un pequeño recordatorio de lo que fue el análisis fundamental del día de ayer. Bien, como ustedes muy bien saben, teníamos un contexto económico que era el contexto económico de la guerra. Aparentemente las aguas se han calmado un poco, algunos mercados ya comenzaron sus retrocesos, pero eso se vinculó o se dio más que todo a las 7:30. ¿Por qué el mercado de alguna forma no retrocedió el mercado asiático? Bueno, como es de costumbre, no olvidemos que tenemos tres tipos de horarios: el horario americano, en el cual nosotros trabajamos, el horario europeo, que es en la madrugada, y el horario asiático. El horario asiático es el horario que se rige en las noches y se va hasta la madrugada. Como el conflicto bélico empezó, digamos que desde el lunes y se agravó, bueno, el domingo y se agravó el día lunes, entonces tenía que haber descontado de alguna forma también la sesión asiática y la sesión europea. Es por eso que el mercado como tal, pues no concibió, como ustedes pueden percatarse, una evolución de correcciones, sino quería hacer correcciones, pero el mercado no las ejecutó del todo. La corrección ahora sí se está queriendo dar, aún no se termina de dar, a partir de las 7:30. ¿Por qué a partir de las 7:30? Por esa noticia de aquí que les decía que era muy relevante, ¿no? Les decía que esta semana tenemos noticias bastante fuertes y empezamos con una noticia típica de los datos del IPP. Los datos del IPP, que son básicamente es el índice de precio del productor, no es más ni menos que la inflación desde el punto de vista de la industria o de la empresa. Y bueno, como ya se venía esperando, iba a haber una reducción de la inflación. Este nos da una pista más de que probablemente el IPC del día de mañana, es decir, la inflación de Estados Unidos, también salga menor a lo esperado. Si sale menor a lo esperado, como ya les había anticipado, existe mucha posibilidad de que el mercado de que el dólar americano pierda mucho valor en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que podríamos encontrar aquí? Si ustedes se observan, tenemos un dato menor a lo esperado y eso nos da de alguna forma debilidad al dólar americano. Bien, eso implicaría que los mercados aún continúen a la alza. Sin embargo, no olvidemos la premisa clave. Ese dato del IPP es un dato parcial. Si bien es cierto, es un dato de 3 estrellas, pero la inflación que percibe el mercado como relevante es el IPC y el PCA. ¿Ya? El IPP sí funciona, sí suele ser importante, pero es un dato de segundo nivel o de segundo orden. En otras palabras, lo que puede llegar a pasar con el IPP, pues de alguna forma no, no nos va a generar mayor volatilidad, mayor ruptura de tendencias, porque volatilidad sí genera, pero no rupturas de tendencias. Ok, entonces, como en esta noticia ya sabemos que el mercado de alguna forma hay una debilidad presente en el dólar que se puede fraguar hasta el día miércoles. Bien, después de esto, decisión de tipos de interés a las 9 de la noche, posible valoración del dólar neozelandés y se va a llevar consigo al australiano, al oro y la plata. Bien, ese es el resumen económico del día de hoy. Ayer lo explicamos a profundidad, hoy solo un pequeño resumen. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita nos vamos a la plataforma y lo que vamos a ver es un poco los ingresos que deberíamos ejecutar en el mercado o ejecutar un poco más adelante en el mercado. Bueno, como ustedes muy bien saben, tenemos lo que les decía, ¿no? Lo que pasaba ayer con el tema del oro. Ahora vamos a recapitular todo de cero en el oro, a ver qué se puede encontrar. Bien, entonces. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada y lo que está pasando en este momento para que sepan qué lo que deben desarrollar en este momento. A ver, gráfico mensual, sabemos que estamos llegando a máximos históricos, es decir, el precio del oro está llegando a máximos históricos. El máximo histórico que aún no se atreve a quebrantar el oro es
perdón, 24.82. Y el segundo máximo histórico es 24.77. Ya, esos son los dos máximos que el oro de alguna forma le va a ser difícil quebrantar hasta que no haya noticias relevantes. Por ejemplo, hoy los datos del IPP sí fue una noticia relevante, pero en el caso de que genera volatilidad no sobrepasará los 24.77. Y en el caso de que sobrepase, no va a superar los 24.82. Ya, esos dos puntos son puntos primordiales en el mercado. Además de que estamos en puntos primordiales, estamos en una clara tendencia alcista en el precio, que sí ha existido movimientos de enrangamiento, en efecto, ha habido muchísimos movimientos que se han enrangado, ya, pero el precio de forma general ha tenido una tendencia alcista. Eso en la descripción del gráfico mensual. Si me voy al gráfico semanal, en el gráfico semanal, ¿qué es lo que tengo? Y como ustedes pueden observar en el gráfico de semanas, yo puedo encontrar que el precio ha tenido una valoración y se ha enrangado en este periodo de tiempo, ¿no? Bien, esta es la vela de la semana pasada, donde hubo el tema de Japón y todos los mercados colapsaron. Ya, esa es la vela de aquí. Esto pasó durante una semana. Cayó todo el oro un 3% y luego se recuperó 1.5% y cerró. Y esta es la vela de la semana del día de hoy, de esta semana. Una fuerte valoración impulsado por el parámetro de guerra que les había mencionado el día de ayer. Así que vamos al gráfico diario. Bien, entonces, ¿qué se puede contemplar en este punto? Tenemos algunas figuras interesantes de mercado. ¿Y qué tenemos? Un doble piso. Bien, piso uno, piso 2. Estos son los pisos que se desarrolló por el tema de Japón. Luego el mercado se valoró, eso ya lo vimos la semana pasada cuando lanzamos la posición en compra, se valoró. Entonces nosotros estábamos vinculados en una tendencia más que todo, ¿no? Estábamos vinculados en una tendencia. Voy a dejar descrita la tendencia para no olvidarnos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trazado una tendencia y sabíamos que el precio iba a caer y luego valorarse? Bueno, entonces eso ya sucedió. ¿Cuál fue el notición del día de mañana, del día de ayer, perdón? Que el mercado lo que hizo principalmente, el notición del día de ayer, dame un segundito, ya, que el mercado lo que hizo principalmente fue generar una valoración aquí. O sea, rompió la tendencia y comenzó a valorarse a pesar de estar con rangos divergentes, ¿no? Eso es algo que tenemos que describir. Estamos en plena divergencia y el mercado comenzó a subir. Por eso es que sabíamos que era un movimiento atípico. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se encuentra en divergencia, de alguna forma sí debería generar una corrección, pero el oro no lo hizo. El oro siguió a pesar de tener muchos parámetros en venta. Ya, por eso es que no era un movimiento técnico, era un movimiento fundamental. Luego ya salieron los rumores de guerra y se entendió que la razón fundamental de esto es que hubo guerra de por medio. Bien, ahora, si me voy al gráfico de H4, aquí ya puedo reflejar mejor la tendencia. Sería bueno dejar estos parámetros bien planificados. Aquí hay la base que corrigió el precio. Aquí hay la doble ruptura que hay en el nivel de precio. Ya, entonces, ¿por qué digo que hay una doble ruptura? Porque miren, inicialmente, ¿qué tenemos? La tendencia bajista, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Quebró. Esa es la primera ruptura. Pero no debía haber quebrado hasta este nivel. Ya, ese es el nivel de la segunda ruptura. Entonces, ya lo quebrantó, segunda ruptura. Y el mercado ahorita coge tendencia, como ustedes pueden ver. Entonces, está teniendo una tendencia claramente alcista. Listo, los dejemos trazado esta zona de control. Ahorita solo estamos viendo análisis chartista, ¿no? Luego ya vamos a ver indicadores y lo demás. Solo quiero describir bien el análisis chartista para que se entienda lo demás. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el precio? A ver, después de la gran valoración del día de esta semana, que empezó por aquí más o menos, el mercado subió, hasta llegar a topar esta zona de liquidez, ¿ya? Ya, esa es la zona institucional que les había dicho, 24.77. Bien, 24.77 es el punto, el último punto donde el mercado debería llegar a subir, es más, el día de hoy. Bueno, ya se nos está pasando el mercado, pero tranquilidad, ya encontraremos otra entrada. A ver, debería llegar hasta acá, 24.77. El día de ayer en la jornada asiática llegó hasta 24.76. Yo por eso les decía, cuidado las correcciones. ¿Por qué? Porque el precio, antes de generar caídas, no olviden la estructura de precio, ¿no? Sube, quiere corregir, retestea o básicamente toma la liquidez otra vez, debe ser inferior la liquidez y luego caída.
Eso no había hecho ayer el precio. Entonces, ayer cuando nos estaban preguntando de que miren, el oro está cayendo, yo les decía que cayó $8, o sea, cayó esta vela. Y eso, que, ojo, cayó que todo esto toda la noche, ¿no? Y después el precio, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Dispararse al alza. ¿Ya? ¿Por qué se dispara? Porque tenemos el IPC negativo. Como tenemos un IPC negativo, el oro tiende a subir. Ya, miren, si esto es lo que hizo el IPC, el IPP, perdón, el día de hoy, se imaginan el día de mañana con el IPC, esto se va al cielo. Yo creo que mañana incluso podría romper los 24.82 y podría tocar los 25.00. Podría ser si es que el IPC pues nos da alguna sorpresa. Bueno, entonces, en la sesión asiática, regresemos, tenemos la liquidez que se generó acá. Esa liquidez fue en el precio de 24.76. Nuestro punto máximo es 24.77. O sea, digamos que están casi que parejos, ¿no? Entonces, el precio, ¿qué es lo que hizo? Aparentemente hizo una corrección, que no fue una corrección, se ve claramente que únicamente fue un descanso de precio. Hubiera sido una corrección si es que el precio hubiera realmente dirigido a la zona de ruptura, que fue la de acá o la de acá, pero no lo hizo. Entonces, solo fue un pequeño descanso y ahorita nuevamente se está disparando a máximos. Bien, entonces eso tomen en cuenta, que los precios ahorita del oro se están disparando a máximos. En otras palabras, aún no es momento de una corrección, ¿ya? Quizá más adelante, si vemos que existe un rebote en 76, 77, podemos hablar de otra corrección, otra, digamos, descanso. Si es que rompe este nivel, ya podemos decir que es una corrección y se va a dirigir a este punto. Pero aún no es momento de ejecutar ventas, ¿ya? De hecho, si es que muchos ejecutan ventas, podrían quedarse atrapados en la operación. Entonces, en ese sentido, sí les pediría muchísima cautela al momento de ingresar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a seguir viendo el precio, ¿no? Luego vemos los indicadores. Primero, solo quisiera hacer una descripción de precio. A ver, mercado asiático llega hasta acá. Corrige en todo el mercado europeo, etcétera. Se estanca en el mercado preamericano. En el mercado preamericano hace una figura de cambio de tendencia, que es un triple piso, uno, dos, tres, y el mercado sube. Sube hasta la noticia del IPP. Aquí fue la noticia del IPP, ¿ya? La vela de aquí no, sino la anterior, esta de aquí. Cae, como pueden ver, deja el rastro, porque obviamente es una noticia que causa volatilidad. Todas las noticias causan volatilidad y no se atreve otra vez a reventar este nivel. Ya por eso les decía, este nivel es clave, no es un nivel de retroceso, simplemente es un ligero descanso realmente de precio. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo el precio? Se dispara de 24.60 a 24, en este caso 72.73, probablemente llega a 76, 24.76, 77. Es muy probable que llegue hoy nuevamente a ese punto, ¿ya? Por eso, vuelvo y repito, les decía, cuidado con las ventas porque el precio tendía una tendencia a dispararse y los fundamentales impulsaban ese movimiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer en este punto? Bueno, de cajón lo que les puedo decir, el oro ya se fue a la entrada. La entrada fue a las 8:15, más o menos, 8 de la mañana, cuando el precio estaba acá, o incluso a las 5 de la mañana, cuando el precio se encontraba en estos niveles. Ahí es el ingreso, como pueden ver. Ahorita el mercado ya ha descontado todo prácticamente, ¿ya? Y que sí que el precio podría llegar hasta este nivel, bien, podría llegar a este nivel, pero básicamente hemos perdido el ingreso superior. Ahora. Podría hacerse un scalping a la compra, ¿sí? Yo en lo personal, en un movimiento tan caótico como el que se estaba haciendo, considero que no es una buena idea, pero lo ideal es esto. A ver, primero vamos a describir un poco qué es lo que podría llegar a pasar. A ver, la noticia que está impulsando este movimiento son dos. Primero, la guerra, que ayer le explicamos, y segundo, la inflación. Ya. De alguna forma, la guerra se ha venido, digamos que el mercado la ha venido tramitando. Por eso es que hubo este pequeño descanso. Si la guerra no hubiera sido tramitada, por decirlo así, o ya descontada de alguna forma, este descanso no hubiera tenido lugar, si no hubiera habido una corrección un poco más débil y hubiera hecho esto. Entonces creo que la guerra de alguna forma ya fue descontada, ya no del todo, pero ya fue. Este movimiento de acá es un movimiento de inflación, ya es un movimiento inflacionario, pero es del IPP, no se olvide, no es del IPC. Si fuera del IPC, ahí se les dijera con toda seguridad, va a romper 24.77 y se va de ley a 24.82, fijo. Pero como es del IPP, podemos notar que esa noticia, al ser una noticia de segundo orden,
Eso de aquí lo que va a hacer es tratar de llegar a los 24.76 y lo que va a hacer inmediatamente es corregir otra vez acá. Tal vez se quede en 24.70 el día de hoy. Es muy probable que quede hoy en 24.70 con el riesgo, ojo, y esto sí es una noticia que podría tener un poco de riesgo, con el riesgo de que el mercado quiera romper los 24.77 hoy mismo y se vaya a 24.82. Ese sería el riesgo. Entonces, hoy sí hay un poquito de riesgo porque sé que no es una noticia tan fuerte, pero es inflacionaria y tenemos aún el contexto de guerra. Entonces, sí existe un parámetro de riesgo fundamental que puede impulsar que los precios lleguen hoy mismo a 24.82. Hoy mismo podría llegar a ese nivel, ¿ya? Sin embargo, si no, si ya la guerra fue en este caso procesada, que es lo que yo considero que ya pasó, el mercado no debería romper los 24.77 y debería corregir y estancarse en 24.70 el día de hoy. Es decir, en otras palabras, hacer la figura de retesteo y quedarse por aquí. Y mañana con el IPC hacer esto. Muy parecido. Algo así debería ser la gráfica del día de hoy que termine. Considerando todos los fundamentales, toda la praxis técnica, etcétera. Vamos a ver un poco más a corto plazo para ver si existen algunas resistencias. Bueno, esta mecha de aquí, olvídenla. Está re caótico, re caótico. De momento no se ha generado aún un rechazo. Si llega a 24.75-76, echemos la venta con el riesgo que les dije, ¿no? Que pueda romper 24.77. Ya, entonces aquí sí les pediría que deba hacer un volumen bajo. Bien, y también hacer una operación en scalping, no tanto en swing. ¿Por qué? Porque la postura es alcista. Bien, ahora vamos a ver los indicadores en el oro. A ver, en el oro, primero, claramente postura de los indicadores a la alza en el largo plazo, como pueden verificar. Diario, movimiento, como ustedes se pueden dar cuenta, del RSI ya rompió la zona de divergencia que antes estaba notada aquí y se dirige a topar este punto de acá. Es decir, el RSI ya se nos está adelantando a que los precios, esta parte es clave, se nos está adelantando a que los precios generen o lleguen a punto de 24.82. El RSI ya se está adelantando a ese hecho. Entonces, esa es una figura clave. Estocástico, como les dije, aún llegamos a nivel de sobrecompra. No llegamos a nivel de sobrecompra y no hay cruce. Volumen, ¿qué tenemos? Volumen cada vez más bajista. Esa parte es importante. A ver, si esa tendencia es tan fuerte por la guerra, ¿por qué el volumen es bajista? Ya, ese antagonismo hay que más adelante seguramente se va a activar. ¿Cuándo se va a activar? Tal vez cuando el estocástico esté por aquí y el RSI esté un poco más por acá. Es decir, cuando sube un poco más, probablemente esto se active y se caiga. Es decir, el oro podría subir y luego caer. Ya, es decir, intentará romper el máximo y luego se desplomará. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente de este volumen bajista. A pesar de tener contexto fundamental, el volumen sigue cayendo. Eso no tiene sentido. Ahora, tenemos ya algunos ingresos, como les dije, desde el punto de vista fundamental técnico, el estocástico, ¿ya? Por un lado, por otro lado, lo que les venía anticipando, las divergencias que el mercado en el corto plazo ya estaba ejecutando, ¿bien? Y el volumen nuevamente bajista. Entonces, en las posiciones intraday, esto es claramente bajista en las posiciones intradías, ¿ok? Claramente bajista, pero en el corto plazo, es decir, que caerá tal vez otra vez a la tendencia o otra vez al piso y pare de contar, ¿sí? Y con el riesgo de que el mercado no rompa los 20, con el riesgo de que pueda romper los 24.77. Vamos a H1 y nuevamente, ¿no? Gráfico de H1 de alguna forma ya descontó el retroceso de ayer, el mini retroceso, pongámosle, porque el retroceso realmente no fue. Si nos vamos a una figura diaria, mensual, perdón, semanal, no fue nada, como pueden ver. No fue absolutamente nada. De hecho, el precio está llegando otra vez a máximos. Entonces, por eso les digo que no fue un retroceso. A ver, eh, entonces, ¿qué teníamos, no? Como les dije, la divergencia, que de alguna forma la divergencia ya descontó. Nuevamente divergencia, miren ustedes, trabado al alza. Movimiento a la alza, el precio subió, intenta llegar a este nivel, ojo, ¿no? No necesariamente significa que va a llegar a ese nivel, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Pero intenta hacerlo. Ya, no olvidemos lo que les dije. Ese sería, en este caso, el segundo rechazo. Vamos, rechazo uno.
Rechazo 2, el rechazo 2 tiene que ser menor o igual al precio anterior, lo que puede hacer esto. Ya, pero, insisto, yo creo que con el precio le queda mucha tela por subir, creo que va a llegar a 75. Si llega a 24,75 ingresemos. Bueno, obviamente verificando si el precio no tiene más rangos en subida, pero yo entraría en venta en 24,75 y pusieron stop loss en 24,79 y un take profit en 24,60. Sería lo idóneo. Pero bueno, el mercado aún sigue aún como que atrapado en ese nivel. Estocástico, ya hizo un primer cruce aquí y volumen poco a poco comienza a crecer, ¿no? Pero en la microtemporalidad. Esta temporalidad sí es importante, pero no tan trascendental como para ingresar en estos puntos, ¿no? Si me voy a la figura de M30, vemos M15, los pequeños rechazos de precio. Estos rechazos no significan absolutamente nada, son figuras de corto plazo, incluso podrían subir un poco más, entonces en ese sentido diríamos precaución. Bien, entonces, en otras palabras, a ver, vamos a vender el precio en el corto plazo tipo scalping, pero tenemos que esperar que suba un poquito más, que suba por este nivel o incluso que llegue a 77, que sería un poquito más arriba. Y así llega a esos niveles, arriesguémonos en una venta, utiliza un lotaje medio, no tan alto. ¿Por qué? Porque existe el panorama aún de la inflación y la guerra, que pueden ser más fuertes de lo que estamos esperando. ¿Sí? Entonces, para evitarnos de alguna forma, si nos topa el stop loss que corremos el riesgo en este momento, pues mejor con un volumen pues bastante bajo realmente. ¿Sí? Entonces, ahora, esperamos que el precio llegue a ese punto y ejecutamos el rango en venta, por favor. Bien, insisto, en teoría, si no tuviéramos parámetros de guerra, esto fuera una venta ahorita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el IPC no es un dato tan fuerte como para hacer que el mercado quebrante una tendencia. No debería quebrantarla. Bien, si ahorita tal vez está cogiendo mucho impulso y quiere regresar a máximos otra vez, es porque tiene fraguado el tema que les había explicado el día de ayer. Probablemente, no se sepa, ¿no? Bien, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es esperar que el oro llegue a 24,75, que ya está por llegar. Esperémosle 2 minutitos si no llega. Pues seguimos con los demás instrumentos. Y en los demás instrumentos también verificamos entradas. No olviden que en un instrumento aún tenemos vigente la entrada, que es en el Nasdaq, que la entrada en compra pues se está dando bastante bien y pues nos ha dado bastantes buenos resultados, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar con el Nasdaq, ¿sí? Y después de eso pues vamos a continuar con nuestro movimiento de precio. Bien, entonces esperémosle un ratito más a que suba, está en 74. Si llega a 75 sería el éxito. Bien, 74, vamos a ver figuras de corto plazo. Vamos, $1 más. Alistémonos. No quiero meter en 74 porque siento que es muy bajo. Siento que nuestro stop loss sí se va a alargar y ahí la gestión de riesgo no está mal tampoco, pero se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. 74 con algo. 74, perfecto. Vamos, 75, que soplen, por favor, soplen todos. 75 para venderlo luego. Perfecto, está por llegar a 75. Le está costando mucho. Vamos a 74,5. 74,5, forma de scalping, ¿no? Esto puede subir un poco más, pero dejémosle nomás. No tratemos de coger el precio de forma perfecta, que sabemos que eso puede ser un error. A ver, déjenme colocar el stop loss take profit y se les envío, por favor. No olviden modalidad bajo scalping, por favor. ¿Ya? No vayamos a caer en la falacia de que eso es un swing, porque esto no es un swing. Ya, esto yo diría que va a terminar en 76, máximo acá. Pero obviamente no creo que llegue hasta acá. Tal vez la ruptura, 76. Bien. Y nos vamos, este debe ser en 79 sí o sí. Bien, tenemos una posición 2-1, prácticamente 1,51 prácticamente. Y dejamos este ingreso en este punto. Bien, insisto, no utilicen lotajes altos porque es una posición que puede correr riesgo. ¿Por qué? Como les dije, fundamentalmente desde el IPP no debe haber esta ruptura.
Es imposible que exista desde el IPP. ¿Ya? Pero puede haber un fenómeno que estamos viviendo esta semana que puede ser que se impulse y rompa y vaya a 24,82. Eso nosotros no lo podemos prever. Si estuviéramos en épocas normales, con toda seguridad esto va a caer, ¿ya? Pero ahorita como estamos en épocas turbulentas, sí hay que mantener cuidado en las posiciones. Bien, voy a enviarles el ingreso, por favor, para que todos lo tengan. A ver, voy a enviarles este pequeño ingreso. Aprovechémonos de esta mini volatilidad. Muy bien. Bueno, dejémosle que el precio recorra. Tenemos la base de 70. Ahorita llegó a 75. Ahorita llegó. Pero dejémosle nomás. Igual no sabíamos si iba a llegar ese precio o no. Ese hubiera sido el idóneo. Aquí hubiera sido nuestro ingreso, pero bueno, no lo sabíamos, ¿no? Dejémoslo que corra y ya lo estaremos vigilando después. Vámonos ahora sí a otras posiciones donde teníamos ya beneficios. Hay que examinar hasta dónde podría llegar, que es el Nasdaq, ¿no? A ver, la posición del Nasdaq 100 es una posición en donde el precio, ya les había anticipado que estábamos justo en la línea de tendencia. A ver, primero, vamos a hacer una recapitalización a ver lo que sucede. Para los que tienen abierto Nasdaq, tengan en abierto, porque esto se va de largo. A ver, primero. En el gráfico semanal se pudo verificar un poco el cash bursátil que hizo el pasado lunes. El pasado lunes todas las acciones se desplomaron y llegaron a esta base, como ustedes pueden verificarse. Bien, en esa base, el precio, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que si es que no, si es que la quebranta, vamos a encontrar un rally bajista de años? Pero obviamente el precio no puede quebrantar ese nivel porque sabe que el mercado podría llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El precio como tal comienza a dispararse, ¿sí? En la jornada de la semana pasada y esta también semana también comienza a tener un movimiento a la alza. Si voy al gráfico diario, pues el gráfico diario tenemos la típica figura de reversión de tendencia. Bien, y en la típica figura de reversión de tendencia, el precio, como ustedes pueden verificar, ¿qué tenemos? Una vela envolvente. Ya, con esa vela envolvente, básicamente se acaba de confirmar que el precio debe dispararse. Es decir, que el Nasdaq, en otras palabras, debe ir para arriba. Bien, ¿hasta dónde debería ir? Hasta nuestra posición de take profit. Es decir, ahorita estamos en este nivel a una posición de take profit normal. Me regreso, corto el análisis del Nasdaq inicialmente porque tengo que ver al oro. Veo que en la pantalla veo que ya salimos de zona de descenso y estamos en ganancia. Así que vamos a ver si es oportuno cerrarlo. Oro, vamos a la figura de corto plazo. Imagínense que hubiéramos esperado 15 minutos más, le hubiéramos entrado una entrada re perfecta en 75, como les dije, pero re perfecta. Bueno, igual no es mala entrada, estamos ya en 72. Ahorita estamos en un scalping, insisto. Nuestra idea es que llegue hasta acá, pero si es que no se apresura, vamos a cerrarlo un poco antes. Si llega a 70, sería bueno cerrarlo. Si llega a 70 rápido. Si es que no, pues nos va a tocar esperar a que el mercado rompa durante el día y vaya a 76, que creo que es lo más probable que pase el día de hoy. De todas formas, pues ya estamos en ganancias. Yo ya estoy cerca de los $100. No sé si alguien más ingresó. ¿Alguien más se atrevió? No, solo fui el único.
Gus, Doménica, Ramiro, Mónica, vale. Yo también estoy adentro. Paulina, José, vale. Perfecto. Sí, 15 dolaritos. Esa es, bien, Francisco. Orlando, bien. Ingrid, bien. 41 hasta ahorita, vale. Yo ahorita ya voy a para los 150. Francisco también. Nos salió bien el scalping, ¿no? Casi milimétrico. Nos faltó 60 centavos. Rafa, chévere. Bueno, llega a 70 y lo cierro. Así que le voy a dejar que se siga jugando ahorita, de momento, ¿no? Pero la proyección fue bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nasdaq. A ver, Nasdaq sí. Como les dije, valoración del Nasdaq en este momento se está disparando y seguirá disparándose la función del Nasdaq. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este preciso momento es aguardar a que el precio como tal pues se dispare hasta una posición superior. Creo que aquí tenemos un imbalance importante, como ustedes pueden ver, tenemos un imbalance clave en este ritmo. El precio lo que creo que va a hacer es romperlo con facilidad. Las acciones han tenido un declive tan fuerte que ahorita se viene la valoración. Entonces yo creo que el precio lo que va a hacer es tratar de alcanzar un nuevo máximo y se va a dirigir hasta acá. Yo creo que eso es lo más probable. Entonces en ese sentido hay que esperar. Si es que están montados en la compra, como yo, pues quédense. ¿Ya? Si es que no, si hay reingreso. H4 ya pasó el regreso, lo siento. Había reingreso en la mañana, pensé que el mercado no se había movido tanto. Pero, ¿qué tenemos? Teníamos la figura, bueno, de rechazo. Aquí tenemos la corrección. Como es una función muy lineal, el Nasdaq corrige de esa forma, ¿no? La corrección y estos de aquí eran los puntos de compra, ¿ya? Y ahorita ya está disparándose nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, como ya pasó su figura de continuidad, se va a dirigir a un piso o un techo superior. Ya rompió el de aquí, tiene que ir el de acá. El mercado va a ir acá y luego acá. Cuando el precio esté por aquí más o menos, ahí hay reentrada. Pero si es que no llega a ese punto, pues no reingresa. Ahorita el mercado prácticamente ya se fue. Yo recomendaría no reingresar en este momento. Si reingresas, pues podría ser que el mercado corrija un poquito, entonces vas a estar en pérdida. Entonces mejor esperar a una figura de continuidad. Bueno, el Nasdaq, esta posición la vamos a mantener aún en compra. Estamos en ligeras ganancias, bueno, buenas ganancias realmente. Así que mantengamos nomás esta posición. Bien, insisto, el Nasdaq debe dirigirse a la corrección de 61 Fibonacci que les dije. Entonces yo voy a dejarla y la voy a mantener abierta hasta que llegue. Va a llegar, de que llega, llega, porque el Nasdaq tiene mucho impulso alcista. Y miren, si hoy pasó esto con el IPP, que fue menor a lo esperado, mañana el Nasdaq se dispara, pero como no tienen idea, ¿ya? Entonces mañana las acciones revientan las acciones el día de mañana. Hay que estar bien atentos a qué es lo que podría llegar a pasar. De todas formas, la cartera que tenemos va bastante bien. No hemos tenido de momento, bueno, tuvimos una operación negativa en el oro, pero de ahí todas las operaciones han sido positivas. Entonces, mantengámosla. Al final del mes deberíamos salir con buenas ganancias. A ver, vámonos ahora sí al petróleo, que veo que ayer estaban preguntando muchísimo sobre el petróleo. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser. Primero, fundamental, corto la transmisión del petróleo y me voy otra vez al oro. Es que estamos en scalping, queridos amigos, entonces hay que estar atentos. Ya llegamos a 71. Parece que no quiere romper este punto. Miren cómo nos rebota en este nivel. Cierro la posición en el oro en este momento. Perfecto, la acabo de cerrar. Por este nivel de aquí, lo que podría ser el oro, al no topar ese nivel de corto plazo, es subir otra vez a 75, 76 y otra vez caer. Entonces ya perdemos la noción de un buen scalping. Por eso es que lo acabo de cerrar, ¿no? Bueno, me quedé al final con 99 dólares. ¿Cuántos se quedaron ustedes? Debimos cerrar cuando estábamos en 150. Pero bueno, así es, ¿no? 50 dolaritos al bolsillo, 50 dolaritos menos. 15, perfecto, vale. Bueno,
Si el oro vuelve a 75, 76, métale en otra venta, pero igual bajo lotaje, ya saben las condiciones, ¿no? Ya, yo de momento ahorita ya no voy a meter ningún scalping porque tengo que seguir avanzando con los demás instrumentos. Pero así que yo me quedo con este. Pero ese punto va a juguetearlo bastante. 77, 75, 76, 77. Esos puntos los va a juguetear lindo, lindo, lindo el precio. Listo. Bueno, empezamos con pie derecho, nos olvidamos del oro. Voy a cerrar la pantalla para no tener unas ganas de ver el instrumento. Y vamos. Vámonos al petróleo. Petróleo. Voy a borrar todo esto. Tendencia claramente a la baja del crudo, ¿no? Primero, tendencia claramente bajista del petróleo. Después de la tendencia claramente de bajista del petróleo, nosotros sabíamos que el crudo iba a desplomarse hasta 70 y hasta 65 como máximo. Esa era nuestra previsión. Sin embargo, pues no tuvimos en cuenta el fundamental de la guerra que sucedió el día de ayer y eso hizo que el precio del oro se impulse a estos niveles, que es de 79. De los rangos de 79, el precio ha comenzado su corrección, como ustedes pueden verificar. Hay que tomar en cuenta que dicha corrección del precio eh, es eso, un rebote únicamente del oro, perdón, del petróleo. Y el petróleo lo que va a hacer es comenzar aún a generar más desplome del mercado. Sin embargo, creo que aún le falta un poco más de suba a este precio. Bien. ¿Por qué tan seguro de eso? Porque básicamente, bueno, si vamos hablando desde niveles Fibonacci, ¿qué tenemos? Que el precio, así trazadito bien, ya, que el precio ha llegado, uy, no sé por qué no se queda. Bueno, que el precio ha llegado a 50 Fibonacci y obviamente lo que va a hacer primero es llegar a 61, pero antes de eso, pues ya sabe, ¿no? Primero, caída, retestea, caída, ¿ya? Entonces, aún no sucede ese parámetro. Esta pequeña bajada es una corrección de la gran suba que ha tenido, pero va a tener otra suba. Esa suba puede verse impulsada a través del dato del IPC del día de mañana. Yo sé que el kurdo no le hace mucho caso a los datos del dólar en algunos casos, pero el IPC es tan importante, el IPC es tan importante que es muy probable que el mercado pues vuele, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que yo que va a ser un movimiento a la alza a este nivel y después se dispara. Se dispara a la baja, ¿no? Es decir, cae, ¿ok? Entonces, esperémosle aún un poquito más al precio del petróleo antes de la venta. Creo yo que la venta idónea debería ser en 80-80, hasta en 81, hasta 82 diría como máximo que podría llegar el crudo por el conflicto de Medio Oriente. 82, pero máximo, o sea, no sé si llega a 82. Yo diría que está entre 80, 82 la entrada. Y ahí vendemos. Y otra vez el petróleo a la baja, ya, porque todos los fundamentales del crudo apuntan a la baja. Si ahora se impulsó, vuelvo, insisto, fue por un tema de guerra, no por nada más. Si ahora fue el impulso. Bien, entonces. Especifiquemos eso en el parámetro del oro, insisto, está haciendo una corrección normal, que haga la corrección, todos los precios están corrigiendo de alguna forma por los datos del IPP, pero lo que va a hacer el precio es dispararse, o al menos estamos esperando eso, que el mercado se dispare. Termina de dispararse y ahí vendemos, volvemos a vender el petróleo. Bien, entonces petróleo no hay ingreso, no absténganse de una venta, primero porque el petróleo se mueve muy lentito, ¿no? Es un instrumento muy controlado, primero. Y segundo, porque pues aún falta bastante como para ejecutar dicho movimiento. ¿Vale? Bien, me voy a Bitcoin. Bitcoin también tuvimos una posición el día de ayer. Sabíamos que el precio iba a llegar a 61 mil. Y ahora lo que vamos a hacer es verificar qué es lo que puede llegar a hacer en este parámetro de precio. Qué bestia, el precio de Bitcoin es una locura. Imagínense que haga una tendencia solo de mechas. Es una realmente locura. Miren, mecha, 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 gran mecha. Y es una tendencia entera de mechas. O sea, literalmente. Entonces, qué volátil que es este instrumento. Hay que tenerle mucho cuidado. Hay que tenerle mucho, mucho cuidado al instrumento. Realmente es complicado a veces tradear este tipo de instrumentos porque sí que pueden darte parámetros, digamos que contrarios a lo que estamos esperando regularmente. Bueno. A ver, Bitcoin, después de verificar obviamente sus tendencias,
¿Qué es lo que podemos encontrar? La fuerte caída que hizo por el Cash de Tokio, sería bueno medirla con un rango Fibonacci, porque empezó la corrección, y llegó hasta 61, que era básicamente nuestro pronóstico. Nuestro pronóstico era que el precio llegue hasta $61.000, pero aquí llegó hasta 62.000. Ahí topó 61 Fibonacci. Y miren qué interesante, el precio está siguiendo los parámetros Fibo. Miren, caída 23, 38, 50, perdón, 61, 50. Y aquí, miren, puede ir otra vez a 61 y luego 50, 38. Como que está siguiendo muy juiciosamente los parámetros de Fibonacci. Mi sugerencia, ahorita no hay ingreso, es claro que no hay un ingreso. Hay que esperar que el mercado trate de llegar otra vez a 61. Si va a 61, tendríamos la figura de doble piso, 61 Fibonacci, y eso perpetuaría una caída más. Bien. El mercado como está bastante lento, pues realmente sí se está complicando un poco a ver qué es lo que podría llegar a pasar. De hecho, miren, es casi una línea recta, ¿no? Es muy, muy lineal. Yo por eso les recomendaba que no ingresen en Bitcoin, porque es muy lineal. Después de que topó y regresó a 69, no hubo parámetro de ingreso. Entonces tenemos que esperar que salga de esta zona de consolidación. Si sale de esta zona de consolidación, que lo más seguro es que sea la alza, se va acá, tocaría el nivel anterior, que es el de aquí. Muy parecido a lo que vivimos con el oro. En el oro tenemos igual, ¿no? Una zona de consolidación, se dispara y luego corrige. Ya lo mismito aquí. Zona de consolidación, se dispara y luego corrige y se va a 38. Bien, entonces en Bitcoin ahorita sí, negado ingresar, cero ingresos. Por favor, no vaya a ingresar porque puede caer a este nivel o a este nivel, o subir a este nivel o a este nivel. Pues realmente es bastante confuso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cero ingresos, por favor, en Bitcoin. En Bitcoin lo que tenemos que hacer más que todo es cerrar, abrir la operación cuando regresemos a parámetros de 61, que es lo más seguro. Bien, que es lo más seguro que llegue a suceder en este momento. ¿Ok? Entonces, esperemos, por favor, el parámetro de la cripto que nos dé una figura clave de mercado. ¿Vale? Vámonos a el euro dólar, a ver si es que seguimos con correlaciones. No olvidemos que estas semanas tenemos semanas interesantes de euro dólar. Y habíamos anticipado una pequeña caída y ya se había dado, y ahorita está nuevamente subiendo. Esto todo en el contexto de la guerra, ¿no? Miren qué interesante. Por eso es que siempre es tan importante realizar estudios fundamentales antes de cualquier operación, incluso semanales, diarios, porque si fuéramos netamente técnicos, esta figura de aquí era claramente bajista, ¿no? Y tuvo que haber hecho una corrección fuerte. Pero claro, comienzan a haber problemas en Estados Unidos, efectos fundamentales, como el IPP en este momento. ¿Qué pasa? El euro se dispara. Y esa figura de aquí te da la razón de ser técnica, pero después de que suceda. Pero inicialmente, lo que les decía, si fuéramos solo analistas tradicionales, chartistas tradicionales, miren, esta figura de aquí ya la rompió todas las zonas de liquidez. Miren, ¿qué te diría eso? Que esto se va abajo. Si esto de largo se va con una caída hasta una zona anterior de liquidez, que puede haber sido la de acá, la de acá, la de acá, etcétera, ¿no? Pero no, pasa fundamentales y el precio se vuelve a disparar. Bien. Y ahora mira, está luchando por este nivel. Francamente no creo que lo llegue a penetrar el día de hoy, ¿sí? Porque como les digo, el dato del IPP no era un dato tan importante, ¿ya? Entonces sí te va a generar una suba y va a juguetear, muy parecido al oro. No sé si alguien está pendiente del oro, pero el oro estoy seguro que está jugueteando. Es decir, se está yendo a 72, 71, 70, 73, o sea, está así. Ya, lo mismo va a ser con el euro. Y bueno, esto demuestra que la correlación aún sigue permanente. Bueno, o ha regresado, porque en épocas anteriores se perdió, pero regresó. Y ahorita lo que va a hacer el euro quizás subir, caer y luego caer, hasta que salga el dato del IPC. Y es muy probable eso. Bien, H4, pues realmente es la misma figura del oro, si se ponen a pensar. Voy a trasladarme al oro únicamente para que denoten la misma figura. A ver, oro, miren, es la misma figura. Suba de precio, caída, enrangamiento, suba, caída, que es lo que nosotros vimos. Vámonos a el, miren, de hecho es casi la misma, el euro.
suba, caída, enrangamiento, suba, ¿qué va a ser? Caída. Es exactamente la misma figura. Bien, se debe a su correlación principalmente. ¿El IPC hará valorizar el dólar? Sí. Igual, si quieres más datos del IPC, cómo pronosticarlos y todo eso, no, el IPC hará perder valor al dólar, perdón. No, no lo va a valorar. Pero te decía, ¿no? Si quieres más datos del IPC y todo, ayer dimos la clase de fundamental y pues, en la grabación ahí está a profundidad todo sobre el IPC, sobre cuánto va a llegar, cuál es el pronóstico, a qué precio van a llegar los instrumentos, etcétera. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente que el precio, como ustedes pueden verificar, va a subir un poco más, creo yo. Creo que va a topar esa zona de liquidez, incluso un poco más arriba, y otra vez va a corregir. No vamos a ingresar, como ya les he dicho con anterioridad, porque ya hemos ingresado en oro. No tiene sentido ingresar en los mismos instrumentos que tienen los mismos movimientos. ¿Ya? Y también en respuesta a lo que me estaban preguntando el día de ayer, ¿no? Que por qué no invertimos también en libras, porque es lo mismo realmente. Bien. Vamos por último a revisar, no está de más, la función del dólar contra el yen. Ustedes saben que nosotros no invertimos en dólares contra el yen, pero lo que sí estamos es vigilantes siempre al tipo de cambio, porque el tipo de cambio genera manipulaciones en el precio. Y las últimas manipulaciones causaron un colapso financiero. Entonces, vamos a seguir verificándolo de forma permanente a pesar de no generar ingresos. A ver, yen japonés generó una valoración queriendo llegar a su punto institucional, pero aparentemente, pues el gran colapso que se dio ha hecho que pierda mucha fuerza realmente en el yen. Eso es bueno, porque si el tipo de cambio del yen sigue siendo a la baja, el Banco Central del Japón no tiene por qué manipular su tipo de cambio. Y si no tiene por qué manipular su tipo de cambio, pues no habrá suba de tipos de interés, no habrá otras manipulaciones externas. En otras palabras, Japón, de alguna forma, ¿sí? Japón, de alguna forma, va a estar bastante tranquilo. Y también lo que sucedió el día lunes va a quedar para la historia, pero sí, no, tal vez no se vuelva a repetir este año. De todas formas, es un precepto. Aún no sabemos si es que en efecto el mercado podría llegar a generar alguna corrección de ese tipo. ¿Cuáles son los puntos institucionales? Y eso siempre lo estaremos recordando clase tras clase, a tomar en cuenta el de aquí y el de aquí. El de aquí digamos que es medio crítico, pero el de aquí es recrítico. Si vemos que el precio del yen comienza otra vez a topar este nivel, que no se lo descarta, cuidado, porque la última vez que se topó estos niveles, pues comenzaron a ver los aumentos de tipos de interés, las manipulaciones de los bancos centrales y sabemos cómo acabó todo. Bien, entonces este nivel de acá, más que un nivel técnico, es un nivel fundamental que a Japón no le interesa obtener. ¿Ok? Entonces vamos a aguardar un poco a ver qué es lo que sucede. Bien, de todas formas, técnicamente hablando, esta es una postura bajista. Es una postura claramente bajista. Tiene la corrección, la correlación inversa con el euro. Miren, caída, corrección, movimiento trabado, ¿qué debe hacer? Caída, corrección. Ese debería ser el movimiento del yen. Ya, esto es como les dije, como el yen es inversamente proporcional al euro, debería tener dicho movimiento. Lo preocupante del asunto es que mañana hay datos del IPC. Si mañana hay datos del IPC, el yen, deberíamos esperar que gane valor, es decir, que eso se vaya así, para abajo. Pero vamos a ver qué sucede, porque si el IPC nos juega la inversa, se va para arriba y otra vez estaremos en problemados. Esperemos que esto se mantenga a la baja. Yo creo que sí, o sea, el IPC debería ser menor a lo esperado. José me pregunta una pregunta, ¿cómo calcular dólares, los pips y pipetas que usamos al colocar stop loss y take profits? Bueno, todo depende de los instrumentos, ¿sabes? No todos los instrumentos tienen la misma medida monetaria. Es decir, por ejemplo, yo me voy al euro dólar y en el euro dólar, pues aquí es muy sencillo. Digamos que tú quieres vender de aquí a acá, como un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tienes? Ahí te dice claramente una diferencia de 127 puntos. Ya, perfecto. Entonces, si tú vas a nueva orden y pones volumen 1, 127 puntos, ¿qué significa? Que vas a ganar 127 dólares. Ya. Eso en el euro. Pero en el oro, por ejemplo, es diferente. Ah, miren que había 70. Estaba muy confuso. Pero bueno, igual terminamos en ganancia. En el oro es diferente. En el oro, digamos que tú ingresaste ya de 75 a 70. ¿Ya? Son 5 dólares, digamos, y tú hubieras ingresado aquí volumen uno. El volumen uno en el oro significa que por cada dólar de oro
son $100. Aquí hubiéramos sido una ganancia de 500, ¿ya? Una ganancia de 500. Nosotros ingresamos de 74 y vamos a cerrar en 70. Aprox con volumen 0,5. Aprox íbamos a tener una ganancia de $200 aproximadamente. Ya, pero como estaba pasando estos fenómenos, pues no lo hicimos, ¿no? Entonces, como te digo, ya depende muchísimo del instrumento. O sea, todos los instrumentos tienen diferentes medidas, pero ahí pues los más importantes. Pues de ahí sí deseamos profundizar un poco más. Verifica la página de XM o pues si es que es muy complicado, toma una asesoría uno a uno y ahí podemos poder profundizar ese tema, ¿no? Bien, en resumen, estimados inversionistas, hemos terminado la jornada del día de hoy con buenos resultados y lo que podemos es realizar un resumen final ya para dirigirnos a cerrar la sesión. Oro no va a romper el día de hoy los 77. Ahorita ya más que es un hecho que no lo va a quebrantar. Mi pronóstico es que llegue a 24,70, 76, no más. Entonces, de momento, el mercado lo que va a hacer ahorita es estancarse, como ustedes lo pudieron ver, con estas figuras, pero esas figuras son horribles como para invertir. Entonces, yo recomiendo no ingresar. Si ya hicieron el primer ingreso en 75, 74, que era el objetivo, y ya lo cerraron, desen por hecho la operación del día de hoy, que bajo un panorama de guerra, noticias, salir con ganancias, créanme que es bastante bueno. Bueno, entonces diría que cerremos la operación del día de hoy aquí. Pero como les dije, yo creo que el oro va a permanecer a la baja. Probablemente se estanque en este periodo y el mercado asiático veremos qué es lo que hace, pero la idea principal sería que esto se termine de disparar. ¿Ya? Entonces, como les dije, mañana la noticia del IPC hace que esto se dispare, se vaya a la alza, siempre y cuando salga negativa. Vámonos a Nasdaq. Nasdaq 100, que dijimos que va a continuar su rango a la alza, ¿bien? Y este rango a la alza lo que va a hacer es que el precio como tal se enrangue un poco más adelante y llega al take profit. Entonces es un swing que lo vamos a mantener en el tiempo, ¿bien? Este de aquí, no hay ingreso cuando estemos por aquí más o menos. Aquí se volverá a enrangar y ahí ingresaremos. Bitcoin, después de topar los 61, 62 Fibonacci, corrige los 59 y se enranga totalmente. No va a perder rango y cuando pierda tendría que llegar a 61. Si llega a 61, vendemos. ¿Para qué? Para que vaya a 50 y 38. O sea, el precio de Bitcoin aún debería desplomarse. Está moviéndose por rangos Fibonacci, de modo que la estructura es muy técnica en el precio. Bien. Eurodólar recuperó su correlación con el oro, como ustedes pueden ver, y pues les permite seguir el mismo destino. ¿Cuál es el mismo destino? Cuando salga el IPC menor a lo esperado, se dispara. Pero de momento el eurodólar lo que va a hacer es estancarse, caerse un poquito, juguetear con el precio y luego subirá. Bien. Y por último, yen, dijimos que el parámetro o el predestino del yen japonés es que se mantenga a la baja con los datos del IPC que sean menor a lo esperado. Sin embargo, eso no lo sabemos del todo, ¿sí? No lo sabemos del todo. Entonces también existe la posibilidad de que se dispare. Puntos a vigilar, el nivel institucional de 151 y el nivel institucional de 158. Esos dos puntos son clave, clave, clave en el precio del yen y puede involucrar otra manipulación del Banco Central de Japón. Entonces sí hay que tenerle vigilado. Bien. ¿Cuánto cuesta el día del swap por el oro? Eso también depende de cada instrumento. O sea, en el oro depende del instrumento y el lotaje, ¿sí? Con un lotaje 0,01 te cobran 20 centavos. ¿Ya? Y eso tienes que multiplicar por pues, el lote que tienes. Pero solo en el oro, ¿bien? En otros instrumentos te va a cobrar diferente. Y en algunos casos también te van a dar swap positivo. Entonces, eso realmente ya es un tema más académico, pongámoslo así, ¿sí? De todas formas, igual en la página de XM, ahí te dice el swap del instrumento que te cobran a diario. Tú solo vas a XM, instrumento, y te dice swap. Y ahí te sale el swap que te cobrarán a diario, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, estimados inversionistas, con este resumen del día de hoy, vamos a dar por finalizada la sesión. Espero que esta sesión pues, les haya orientado y de alguna forma les haya pues, ayudado a tener ganancias en el mercado. Que tengan un excelente día, un fuerte abrazo y cualquier duda e inquietud a través del grupo. Hasta la próxima.